Marina Bay, Singapur, uno de los lugares que reflejan la opulencia de esta ciudad-estado. Aquí se encuentra, entre otros tantos edificios, Marina Bay Sands, un hotel de lujo construido en tierras ganadas al mar. Hoy, Singapur es uno de los países más ricos del mundo y de los que mejor calidad de vida tienen. Hace unas décadas atrás, este país era uno de los más pobres de Asia, con una alta tasa de analfabetismo, desempleo, delincuencia y un gobierno donde la corrupción era moneda corriente. ¿Cómo logró esta transformación? En este video les voy a contar cómo hizo este país para pasar de ser uno de los más pobres a uno de los más ricos, desarrollados y modernos del mundo. Les voy a contar lo que muchos llaman el milagro de Singapur. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial y donde Singapur fue invadida por los japoneses, los ingleses recuperaron sus colonias en el sudeste asiático. La guerra y la ocupación japonesa habían dejado a Singapur en una situación de extrema pobreza. La diversidad étnica y religiosa de sus habitantes, provenientes de diferentes naciones, contribuyeron a que los conflictos internos se intensifiquen. En 1946, Gran Bretaña decidió que Malasia y Singapur se conviertan en colonias separadas. Durante los siguientes años, Singapur vivió un constante clima de conflictos sociales, económicos y políticos, pues diversos sectores pregonaban la independencia, sobre todo simpatizantes del Partido Comunista. Recordemos que estaba instalada la Guerra Fría y los ingleses no querían que el Partido Comunista se quede con el poder. Singapur logró una independencia parcial en 1955. En mayo de 1959 se celebraron elecciones legislativas en donde ganó un partido político creado por jóvenes singapurenses llamado el Partido de la Acción Popular. Su líder, Lee Kuan Yew, un joven abogado que estudió en la Universidad de Cambridge, se convirtió en el primer ministro de Singapur. Los jóvenes del Partido Popular pensaban que lo más conveniente para Singapur era anexarse con Malasia por los lazos históricos y económicos que poseían. El 16 de septiembre de 1963, Malasia y Singapur se unen para formar un solo país. Pero esta alianza no dura demasiado. Los conflictos raciales se incrementaron sobre todo entre la población malaya y los chinos que habitaban en Singapur. Además, Indonesia inició una confrontación contra la nueva Malasia Unida. Para evitar que los conflictos internos y externos se incrementasen, el 9 de agosto de 1965, el primer ministro malayo decide expulsar a Singapur de la Federación de Malasia. Ese día fue el nacimiento de un nuevo estado llamado República de Singapur. Singapur le debe su desarrollo, crecimiento y calidad de vida a un hombre, Lee Kuan Yew, llamado el padre de la patria. Fue el primer ministro de Singapur. Ejerció el cargo de primer ministro por más de 30 años desde 1959 hasta 1990. Singapur, al independizarse, era un país que solo tenía conflictos y problemas en todos sus ámbitos: pobreza, problemas habitacionales, analfabetismo, desocupación, delincuencia, conflictos raciales y de política exterior. Nadie apostaba mucho porque Singapur tuviese mucha vida como estado independiente. Pero Lee Kuan Yew tenía otros planes: resolver los conflictos a corto plazo y sobre todo un sueño, una visión a largo plazo. Tomó una serie de medidas que sentaron las bases de la nueva nación. A continuación se las voy a enumerar. Instaló el inglés como lengua oficial. Esto le permitió unificar a todas las etnias que habitaban el país. Si bien había mayorías chinos, también existían malayos, indios e ingleses.
Además de lograr la unidad al equiparar la manera de comunicarse, esta decisión se convirtió en un factor decisivo para el futuro, ya que la mayoría de los singapurenses tienen al chino como lengua materna y hablan el inglés aprendido en la escuela. Por lo tanto, tener a todo un país sabiendo hablar chino e inglés es una ventaja competitiva inigualable. Lee Kuan Yew creía que las personas, para amar a un país, tenían que querer al suelo que habitasen. Es por eso que desarrolló un plan de viviendas, otorgando créditos a muy largo plazo y con una tasa de interés casi nula para que todos los habitantes de Singapur tuvieran su casa propia. Además de solucionar el problema habitacional, creó una fuente laboral inmensa. Una de las medidas que tomó para apaciguar los conflictos internos fue la libertad religiosa. Podemos observar en Singapur una gran variedad de templos budistas, hinduistas, musulmanes, católicos, conviviendo de una manera armoniosa. Eliminó la corrupción. Formó una comisión para investigar y castigar actos de corrupción del gobierno. En los primeros años, se condenaron a muerte a muchos políticos y funcionarios que cometieron ilícitos en su gestión o se enriquecieron a costa del Estado. Esta oficina anticorrupción es totalmente independiente del gobierno e inclusive muchas veces el propio jefe de Estado y su familia fue investigado. La corrupción desapareció en pocos años. Como política exterior, tomó la decisión de ser un país neutral. A pesar de crear su propio ejército, decidió llamarse a la neutralidad frente a los conflictos armados. Así logró poder tomar decisiones sin ningún tipo de presión y también comerciar libremente, ya sea con China, Estados Unidos, Japón, Rusia o cualquier otro país. Una de las decisiones más importantes fue aprovechar su ubicación estratégica. Singapur se encuentra entre los mares Índico y Pacífico, y como Indonesia le sirve de contención natural, sus aguas son muy calmas. Es uno de los lugares con más tráfico de navegación. Es por ello que modernizaron el puerto y fomentaron el libre comercio. Hoy el puerto de Singapur es uno de los de mayor tránsito de mercaderías del mundo. Pero además, pensó qué era lo que le podía ofrecer a esos buques. La respuesta, combustible. Pasó a ser una mega estación de servicio solo que abastecía a barcos. Para lograr ese objetivo, le compraba petróleo crudo a Malasia y Singapur lo refinaba y con ese combustible le llenaba el tanque a todos los buques que pasaban por allí. Creó una nueva y poderosa industria como lo es la refinería de petróleo y aplicando una receta muy fácil: sumarle valor agregado a un producto primario del cual carecía. Además, que esto generó muchísima mano de obra. Una de sus características más importantes con respecto a la economía fue el libre mercado. Esto le permitió un gran flujo de mercaderías y también ingresos impositivos por el intercambio comercial del puerto. Pero el sistema de libre mercado está apoyado con una fuerte intervención estatal. Singapur tiene un estado eficiente y moderno en el cual crear una empresa es algo muy sencillo. El Estado cuenta con un sistema de salud que hoy se encuentra entre los 6 mejores del mundo y que permite a todos los ciudadanos un acceso a hospitales equipados con la última tecnología y atendidos por médicos de primer nivel. Aunque el pilar y el secreto del desarrollo de Singapur está en la educación. Al no tener recursos naturales, por contar con poco territorio, Lee Kuan Yew se dio cuenta que el principal capital que poseía eran sus habitantes. Fue por eso que creó un sistema educativo planificado a largo plazo. Cuando Singapur se independizó,
la mayoría de su población apenas si tenía posibilidad de acceso a la educación. Al día de hoy, sus pobladores hablan por lo menos 2 idiomas y poseen estudios universitarios provenientes de uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Esto genera que la mano de obra en Singapur sea muy calificada, por lo tanto, los sueldos de sus habitantes son de los más altos del mundo. Y contrario a lo que se puede pensar, tener sueldos altos no ahuyenta a las empresas a querer instalarse en Singapur. Todo lo contrario, la calidad de la mano de obra, la facilidad de hacer negocios, respaldado por un Estado sin corrupción, hizo que muchas empresas se instalen e inviertan en este país. Además de un plan de incentivo impositivo. Los impuestos en Singapur no son muchos en cuanto a porcentaje. Lo que generan por impuestos lo hacen por la cantidad y calidad del consumo que tiene la población, sumado a lo que ya les dije sobre el comercio generado en el puerto. Les voy a contar algo que observé viviendo allí. 2 veces en la casa donde residía, el gobierno envió un subsidio de $200 porque había tenido un alto superávit fiscal. Así que decidió repartir ese excedente entre toda la población, como para fomentar el consumo. Y eso que donde me enojaba era un semipiso de 4 ambientes y por supuesto propietarios. Casi nadie alquila viviendas en Singapur. Otro punto fundamental es la seguridad. Singapur es uno de los países más seguros del mundo. El fruto de esa tranquilidad es la alta severidad en el cumplimiento de las leyes y en las penas por delinquir. Por ejemplo, el tráfico de drogas está castigado con la pena de muerte. Cuando estás llegando a Singapur, te advierten que si ingresás al país con sustancias prohibidas, podés ser condenado a muerte. Por supuesto que no existe ni la venta ni el consumo de drogas. Y no vayan a pensar que para hacer cumplir las leyes está lleno de policías en todas partes. Nada que ver eso con la realidad. Apenas si se ven policías en sus calles. Ahora bien, no todo es color de rosa. Singapur también tiene una parte negativa. Para empezar, se podía hablar que es una dictadura encubierta. Si bien hay elecciones, en la práctica hay solo un partido político. No hay una total libertad de expresión y algunas libertades civiles no están dadas. Es impensado una protesta callejera. Opinar en contra del gobierno por las redes sociales está penado con multa o cárcel. Incluso aún hoy en día, con toda esa modernidad que podemos observar, todavía se continúan con los castigos físicos. Sí, te pueden dar latigazos si faltás a la ley. Y si hablamos de querer perpetuarse en el poder, Lee Kuan Yew fue el primer ministro por más de 30 años. Y adivinen quién es el primer ministro en la actualidad. Sí, el hijo de Lee Kuan Yew. Esa falta de libertades y forma de gobierno, a cambio de vivir en uno de los países más seguros, desarrollados y ricos del mundo, es un muy lindo tema de debate. Por supuesto que no existe la forma de gobierno ni la receta perfecta para cada país. Hay que tener en cuenta que la idiosincrasia, la forma de pensar y la cultura asiática es muy diferente a la de los latinos. La consecuencia de todas esas medidas adoptadas la podemos medir con algunos indicadores. Desde 1960, la economía de Singapur creció a más de un 7% anual. El PBI por cápita en 1965 era de $516 y en 2018 $64.581. Está entre los 3 países con PBI por cápita más altos del mundo. Si lo comparamos con Argentina, tenemos que en 1965 era de $1.279 y $11.683 en 2018. 1 de cada 6 singapurenses es millonario. Aquí la movilidad social ascendente es una realidad.
Podemos llegar a ser millonarios sin haber nacido en una familia de ricos. Singapur es un país que es de los más seguros del mundo. Es impensado que vayas caminando por la calle y te roben. El transporte público funciona a la perfección por la frecuencia, la modernidad y puntualidad, ya sea del subte o de sus colectivos. Además, cuenta con uno de los mejores aeropuertos del planeta. Se vive muy bien. Allí las marcas de lujo venden sus productos con facilidad. Ver Ferraris o Porsche en las calles es algo normal. También es común que se vendan carteras por más de $1000 o que la mayoría de sus habitantes viajen al exterior 2 o 3 veces al año. Por supuesto que el dinero no hace la felicidad, pero acá la falta del mismo no es ni un problema ni una preocupación. Singapur es una extraña mezcla de libre mercado con una fuerte intervención estatal, uno de los países donde más fácil se pueden hacer negocios, que promueve el desarrollo tecnológico entre el Estado y las empresas privadas, y donde los sueldos son muy altos y a pesar de eso las empresas invierten porque el capital humano posee una excelente capacitación proveniente de universidades que están entre las mejores del mundo, una ubicación estratégica, una visión de país que es la misma desde su creación, todos los habitantes unidos siguiendo un camino establecido. No hay conflictos internos ni grieta entre la población, y al no tener una gran extensión de tierras, tampoco hay terratenientes. Todos los singapurenses tienen un fácil acceso a la vivienda. No fue un milagro lo ocurrido en Singapur, fueron una serie de medidas tomadas correctamente teniendo en cuenta las características de ese país con una visión de futuro muy clara. Y sobre todo la educación, un ejército de personas que hablan los idiomas de las potencias económicas de la actualidad, chino e inglés, y que cuentan con acceso a un sistema de educación estatal que es uno de los mejores del mundo, la educación. Ese para mí es el secreto del desarrollo de Singapur, el sistema educativo de Singapur. Ese será el tema de mi próximo capítulo. Si les gustó el video, denle un like y activen la campanita para recibir las novedades de cada nuevo capítulo. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, así me ayudan a que pueda seguir subiendo más contenidos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.